Tenemos en consideración algunos tips y recomendaciones que debemos tener en cuenta para realizar videoconferencias. Pero, ¿qué es la videoconferencia? Es un conjunto de hardware y software que permite la conexión simultánea en tiempo real por medio de audio, video, que hacen relacionarse e intercambiar información de forma interactiva a personas que se encuentran geográficamente distantes, como si estuvieran en un mismo lugar de reunión. Ahora daremos algunos tips para el desarrollo de la videoconferencia, que tiene múltiples usos en educación a distancia. Su versatilidad puede apoyar diferentes actividades, desde las más simples hasta las que alcanzan altos grados de complejidad, ya sea por el número de sedes conectadas, o por el contenido a trabajar o por los recursos utilizados. Elementos a tomar en cuenta antes de la videoconferencia. Hay que planificar y ensayar la presentación, familiarizarse con el equipo y los diferentes medios que se utilizarán, conseguir que todos los participantes se impliquen, presentar especial atención al tiempo establecido para la presentación. Durante la videoconferencia, hablar claro e intentar mantener un volumen constante, utilizar a menudo pausas para hacer alguna reflexión, evitar excesivos movimientos o movimientos bruscos, puesto que la transmisión de las imágenes sufre un cierto retraso, evitar el uso de imágenes, gráficos, etc., de baja calidad. Después de la videoconferencia, evaluar la misma, la que supone obtener elementos de feedback que servirán de ayuda para posteriores videoconferencias. Ahora trataremos de algunos puntos importantes para el desarrollo de una videoconferencia. A la misma debemos tratarlo como un proyecto, donde debemos definir los objetivos y los temas, determinando la orientación de la videoconferencia, de allí que se trabaje el tema en general y los subtemas o asuntos concretos que se van a desglosar. Es fundamental elaborar una ficha de videoconferencia con los datos necesarios para su realización. Se debe partir del conocimiento de cuánto dura la videoconferencia. De esta manera se debe planear el tiempo de las intervenciones de los participantes. Para el moderador, coordinador o presentador, se debe pensar en la persona más adecuada por su conocimiento del tema y de los participantes. Definir con tiempo el número de personas que participarán. Se debe conocer todas las posibilidades de las ayudas audiovisuales: proyector de opacos, proyector de acetatos, video proyector, computador y tablero, etc. En todos los casos, la utilización de material audiovisual enriquece la videoconferencia. Por lo tanto, se debe contar mínimo con uno de estos elementos utilizado de forma adecuada. Ahora hablaremos sobre la estructura en el desarrollo de una videoconferencia. Se debe determinar el orden de las intervenciones y del material audiovisual a utilizar. Es importante en este aspecto tener en cuenta que los aportes de los participantes no deben recargar la videoconferencia, sino que se deben intercalar las intervenciones con las ayudas audiovisuales y de esta manera hacerla más agradable y didáctica. Se debe elaborar un formato especificando el orden de las intervenciones y las ayudas audiovisuales. En la redacción del guión se debe tener en cuenta lo siguiente: dedicar un párrafo a cada cuestión, evitando párrafos demasiado largos, utilizar el punto y aparte. Es de gran utilidad terminar de modo natural, ajustar la despedida al tono de lo escrito y que ésta no sea larga. Los imprevistos es un punto muy importante y que muchas veces no son tomados en cuenta. Algunas veces existen problemas técnicos y organizacionales, de allí que se deben tener alternativas en caso de que se presenten estas emergencias. Algunas herramientas didácticas de apoyo al docente. Al momento de preparar una videoconferencia, es necesario incorporar ciertos elementos que van a servir de mucho, ya que harán de esta una videoconferencia amena, divertida, entretenida y sobre todo, lo más importante, educativa. Es aconsejable incorporar elementos como los siguientes: documentos en PowerPoint, cámara de documentos, videos, páginas web, intervención de personajes conocedores de temas relacionados con la materia. Algunos tips en el desarrollo de las tutorías. A continuación se presentan ciertas sugerencias que sirven de orientación para llevar a cabo el desarrollo de una tutoría por videoconferencia.
dirigida para los estudiantes de modalidad abierta, las que se complementan con el ingenio y creatividad de los docentes, dando como resultado una tutoría amena y agradable. En cuanto a los contenidos, los temas a abordar deben ser seleccionados por el profesor de manera cuidadosa, considerando el tiempo asignado para impartir la asesoría. La metodología que se puede utilizar para transmitir la tutoría depende del criterio del profesor, pudiéndolo hacer de dos maneras. Se puede dividir la tutoría en dos partes. La primera se centra en la explicación de la materia y la segunda en la ronda de preguntas. O si prefiere, se puede explicar un tema y enseguida dar paso a las preguntas hasta terminar con todo lo que se estuvo planeado explicar. En las preguntas, este espacio de la videoconferencia es la más importante. Es el momento en el que las partes involucradas tienen la oportunidad de entablar un diálogo, en que el estudiante despeja sus dudas y el profesor puede aclarar las inquietudes planteadas por él. Tanto el profesor como el estudiante deben ser concretos y precisos para formular la pregunta y dar respuesta. No se olviden que existen muchos que desean participar. Algunas recomendaciones generales para realizar videoconferencias. Esta comunicación es social, ya que exige por sus características uso de cierto lenguaje, símbolos, comportamientos corporales y terminologías, una apropiación del común de la gente para lograr su objetivo, que se entienda el mensaje. De allí que el solo lenguaje en muchas ocasiones no diga nada, necesita de iguales códigos de comunicación para expresar, como es su vocabulario, que sea variado, adecuado, coloquial, rico en imágenes, saber dónde se está y para dónde se va, decir lo necesario con ideas concretas, evitar dar rodeos, ir directo al tema con las ideas necesarias. El manejo del tema, hacer suyo y conocerlo, conocimiento del público al que se dirige, el cómo lo voy a decir y con qué estilo, la capacidad de manejar el tema, de improvisar si es el caso, de defenderse ante problemas. Algunos registros orales son muy importantes, como el volumen, la velocidad, la vocalización, el énfasis, las pausas, son necesarios para entablar una buena videoconferencia.